Bueno, buenas tardes. Aquí hemos hecho una entrevista a una estudiante, Carolina. Carolina. Bueno, primero le voy a hacer un pequeño contexto de la pregunta para que más o menos entienda y me pueda responder. Dice, durante las últimas décadas Colombia ha experimentado un conflicto armado prolongado que ha dejado una huella indeleble en la historia del país. Este conflicto se ha involucrado tanto a múltiples grupos armados, incluyendo guerrillas paramilitares, con las fuerzas del propio Estado. Y la falta de unidad de estos grupos y las divisiones internas de los grupos y los autores colombianos desempeñaron un papel crucial en la propagación de la violencia. Según datos de la Institución de Estado de Estudios de Desarrollo de Paz, INDAPAZ, se estima que el conflicto armado en Colombia ha causado más de 2.060.000 personas muertas desde 1958 hasta 2018. Y pues además 8 millones de personas en Colombia han sido desplazadas de sus hogares debido al conflicto armado. Ahora, debido a estas cifras muy fuertes, impactantes, ¿en qué medida contribuyeron las divisiones internas y la falta de unidad entre diferentes grupos de actores colombianos en la prolongación de dicha violencia? Bueno, buenas tardes. Pues lo que yo opino es que lo que desató esa violencia es que son diferentes ideologías de cada grupo y pues también como la posesión del territorio. Entonces hay conflictos porque desean tener ese territorio o no están de acuerdo a las ideologías que ellos creen. Entonces por eso hay desplazamiento, hay violencia y hay conflictos armados. Y debido a estas cifras que más de 2.100 personas han muerto, ¿qué te hace sentir a ti respecto a eso? Pues la verdad me parece feo porque puede ser su papá, su mamá, la mía, o sea, personas que pueden estar tranquilas en su casa y llega el conflicto armado y las hacen pues desaparecer de alguna forma. Y si fuera personas que tú conocieras o muy importantes para ti, ¿qué harías o qué hubieras hecho para que esto no hubiera sucedido? Pues yo haría como que llegar como a una paz, como que el gobierno, o sea, como que comenzara a movilizarnos para que lleguemos a una paz, a un acuerdo con estas. ¿Y usted cree que eso realmente ocurriría? Podría pasar, pero pues las ideologías de cada persona son muy diferentes, o sea, de cada grupo, entonces sería muy complejo, pero no imposible. Vale, muchas Dada esta gracias. historia y estas cifras impactantes, ¿en qué medida contribuyeron las divisiones internas y la falta de unidad entre diferentes grupos y actores colombianos a la prolongación de la violencia? Bueno, diría que estas divisiones internas, tanto políticas como sociales de los grupos armados y grupos políticos, ha intensificado y ha prolongado enormemente la violencia dentro de los territorios. Como bien decía el compañero, hay datos de gran magnitud, tanto de desplazamientos como de muertes. Entonces, estas divisiones políticas y también divisiones ideológicas, se podría decir, han prolongado enormemente la violencia en el país. Dada esta historia y estas cifras impactantes, ¿en qué medida contribuyeron las divisiones internas y la falta de unidad entre diferentes grupos y actores colombianos a lo que prolongaron la violencia? Bueno, pues todos estos grupos lo que hicieron fue aumentar la escalabilidad de la violencia impidiendo la paz en el país. Los cuales, al no tener una unidad ni tener como pues sí, al no tener una unidad ni tener como ese hecho de quererse unir, impidieron que Dada esta historia y estas cifras impactantes, ¿en qué medida contribuyeron las divisiones internas y la falta de unidad entre diferentes grupos y actores colombianos a la prolongación de la violencia? Bueno, yo pienso que las divisiones internas y la falta de unidad en los grupos autores de Colombia trajeron como consecuencia de pronto la falta de no hacer los tratados de paz de una manera, se puede decir, pacífica. Esto también trajo consigo una violencia interna y la división de todos estos grupos. Nuevamente y persiste un desafío en términos de desigualdad económica a lo largo de la historia como tal. Según datos del Banco Mundial, a pesar de su crecimiento económico, Colombia ha mantenido una de las tasas de desigualdades más altas de Latinoamérica. Esta desigualdad se refleja en que el 10% más rico de la población se concentra aproximadamente 30% de las riquezas del país, mientras que el 10% más pobre apenas tiene acceso a 1.4% de riqueza nacional. Y pues además, según el Observatorio de Desigualdad de América Latina,
El coeficiente Gini en Colombia se sitúa en un torno de 0.51, donde 0 representa la igualdad total y 1 representa la desigualdad total. Ahora, debido a esta información y estas cifras alarmantes, ¿qué papel ha desempeñado las políticas en la exacerbación de la brecha entre ricos y pobres en el país? Bueno, pues yo creo que los conflictos, o sea, cuando hay conflictos internos, el gobierno da una buena cantidad de suministros para esas guerras, que esos suministros podrían ser aplicados para las universidades, hospitales y todo eso. Entonces, por eso hay un tanto desigualdad, porque pues quien tiene plata para pagar sus servicios estudiantiles, servicios médicos, pues no ve esas guerras, pero gente que no tiene para esos recursos las puede sentir, ya que pues el gobierno los deja un poco olvidados. Para usted, ¿qué es ser pobre? Bueno, ser pobre, o sea, para mí es alguien que no tiene los recursos para poder tener su vida como normal, por decirlo de alguna forma, tener sus servicios, tener una vivienda, tener donde dormir, tener las 3 comidas diarias, que no pueda suministrar eso. ¿Usted es pobre? No, soy un intermedio, porque tengo comida, tengo mi vivienda y... Bueno, vos dices que no sos pobre. ¿Qué has hecho para que esa desigualdad se quite o cambie? La verdad, nada. ¿Qué papel han desempeñado las políticas económicas y las decisiones individuales en la exacerbación de la brecha entre ricos y pobres en el país? Claro, como normalmente sabemos, las economías sociales en el país históricamente siempre han beneficiado a unos pocos los cuales siempre son personas que manejan grandes empresas o que vienen del extranjero y se apoderan de mucha parte del país. Aunque el gobierno nos ha mostrado ciertas políticas para ayudar a las personas de menos recursos, también hay cierta culpa, cierto error por la población, porque muchas personas esperan que el gobierno les resuelva todo. Tienen una ideología un poco mediocre, ya que no sacan de su tiempo, de su esfuerzo para mejorar su propia situación. Espera que todos se lo den, y eso es una ideología que tristemente tienen muchas personas colombianas. Pero basado en lo que usted dice, entonces el mismo país como tal ha dado mucho dinero y muchos recursos para que en Colombia se tenga menos desigualdad. Entonces, según lo que vos dices, hay mucha más desigualdad en Colombia que la que no hay. Entonces, ¿en qué te basas para decir eso? ¿En qué te basas que los pobres no quieren ser más ricos, por así decir? Más que todo se puede ver en el diario, en el día. Muchas veces simplemente uno puede ir a la calle, alrededor, en el pueblo, en la ciudad, en la sociedad, conocer personas y conocer cómo piensan, preguntar de su vida, qué hacen, y uno va descubriendo que muchas personas se esfuerzan lo mínimo, solo quieren lo mínimo y ya, no quieren más, o sea, no piensan hacer nada más. En vez de hacer algo más por ellos, de pronto para conseguir algo extra en el día, en el año, en vez de hacer eso, hagan un esfuerzo, lo único que hacen es quejarse porque todo está muy caro, porque no les alcanza o porque solamente tienen para sobrevivir un mes. ¿Y tu familia antes de que vos nacieras, cuando vos naciste, eran pobres? Antes se podría considerar que sí, un poco. ¿Y el gobierno ha contribuido para que ese poco haya aumentado o sigue siendo igual de pobre la familia al día de hoy? Mi familia no sigue siendo igual de pobre, pero podría decir que el gobierno no ha contribuido en gran parte en esa evolución que ha tenido mi familia en el tiempo. Vale, entonces Dada básicamente... esta situación, estas cifras alarmantes, ¿qué papel han desempeñado las políticas económicas y las decisiones individuales en la exacerbación de la brecha entre ricos y pobres en el país? ¿Consideras que estas políticas y decisiones individuales han contribuido a perpetuar esta desigualdad económica en el país? Bueno, pues yo pienso que en Colombia
hay como ciertos espacios económicos que le dan más importancia al estrato social más alto que a los estratos pequeños, ¿cierto? A las personas con mayor vulnerabilidad. Entonces eso ocasiona como una brecha, como una problemática entre las sociedades. Hablo pues de los ricos y los pobres o los vulnerables. Y la solución a esto sería como una política que sepa distribuir su riqueza para que haya una igualdad entre ambos. A lo largo de su historia, nuevamente Colombia ha enfrentado pues, un desafío persistente en la discriminación y el racismo, que han afectado a diversos grupos étnicos y minorías en el país. Datos del Instituto Nacional de Salud en Colombia señalan que, a pesar de que la diversidad cultural del país, la discriminación y los prejuicios arriesgados han persistido, lo que lleva a la marginación de comunidades tanto afroamericanas, indígenas y minorías étnicas. Y según el informe del Programa Nacionales Unidas del Desarrollo, PNUD, estas comunidades enfrentan tasas más altas de pobreza y desempleo en comparación con la población general. Ahora, ¿hasta qué punto los ciudadanos colombianos han contribuido a la marginación de los grupos étnicos y minorías al no cuestionar los estereotipos y prejuicios arraigados a estos? Nosotros, es raro pensar que en un país con tanta diversidad puede haber discriminación, la verdad, entre las propias personas, ¿no? Pero cuando uno detalla ciertas cosas, se da cuenta que en realidad somos un país bastante discriminativo, como por ejemplo cuando, no sé, vemos a un campesino y ya interpretamos de que por ser campesino es analfabeta, es pobre, o no sé, vemos a alguien como está vestido, arreglado y nos preocupamos de pronto como esté vestido, de pronto mal arreglado, decimos, no sé, nos va a robar o algo así, o vemos personas que normalmente son de grupos pequeños, los indígenas. Vemos las facciones, decimos, no sé, pensamos en nuestras mentes, no, ellos no hablan el idioma, viven en el bosque, en casitas de choza. Solemos tener esas interpretaciones, pero creo que es algo que se viene construyendo socialmente. Es algo muy difícil de eliminar y es por culpa de todo el contexto histórico que ha tenido el país. Ahora, vos dices que hacemos, o sea, vos como ciudadano lo has hecho, has discriminado de pronto no verbal, pero sí lo has pensado a la hora de hacerlo, o has compartido estos datos o pensamientos con personas cercanas a ti, cuando ves a alguien de un grupo étnico, indígena o... Claramente, sí. ¿Y por qué? Porque como te digo, son ideas que con el paso del tiempo, por X o Y motivo, van llegando a uno, ¿cierto? A veces uno cuando ha aprendido también aprende cosas erróneas, cosas equivocadas, y esa es una de las cosas que aprende uno tristemente. Entonces, ¿usted cree que al día de hoy los niños y los adolescentes van a seguir pensando de esta forma tan racista y discriminatoria viendo a las personas? ¿O hay una forma de que esto ya no ocurra, por ejemplo, basado en experiencias tuyas? Si a los niños se les sigue inculcando y enseñando, que es muy parte de la familia y del entorno donde viven socialmente, que por tener rasgos diferentes o X o Y motivo es motivo para discriminar, pues claramente seguirá pasando esto durante mucho tiempo. Entonces, lo ideal sería que a los niños de hoy en día se les inculque, bueno, no se les dé esa mala información sobre las supuestas diferencias que tenemos entre nosotros, ¿no? Vale, muchas gracias. Dada esta situación, ¿hasta qué punto los ciudadanos colombianos han contribuido a la marginalización de grupos étnicos y minorías al no cuestionar estereotipos, prejuicios y estas cosas? Sí, básicamente porque antiguamente estábamos muy
como que muy afianzados a la religión y a las costumbres religiosas, y pues básicamente esto nos llevaba como a estar tapados los ojos de alguna forma para ver las cosas nuevas, y esto pues no nos dejaba evolucionar como sociedad, o básicamente no nos dejaba seguir. Entonces pues de algunas formas pues a uno como que lo llevan a juzgar sin querer juzgar a las demás personas, y esto pues básicamente hace que de alguna manera pues uno discrimine a ciertos grupos, y básicamente eso. ¿Crees que la falta de cuestionamiento de estos estereotipos han perpetuado la discriminación y la desigualdad en el país? Sí, básicamente por lo que dije anteriormente, el estar muy arraigados pues nuestras generaciones anteriores a la religión, pues de alguna forma a uno lo hacen discriminar indirectamente, y pues eso. Dada esta realidad y estas cifras preocupantes, ¿hasta qué punto los ciudadanos colombianos han contribuido a la marginalización de grupos étnicos y minorías, al no cuestionar estereotipos y prejuicios arraigados? Mira, parce, esta es una problemática que viene mucho tiempo atrás, algo muy histórico. Se remonta a lo que es la colonia española. Digamos que son grupos que se han visto muy marginados, no solo por lo que pasó en su momento, sino también por la geografía de Colombia. Estos grupos, digamos que geográficamente han estado muy aislados de lo que es el resto del país, por lo general ubicados en la zona, eso viene a ser zona occidente del país, noroccidente, suroccidente, un poco al otro lado. Digamos que por todos estos fenómenos geográficos, históricamente, estas comunidades han estado alejadas, literalmente hablando. Ahorita, ¿qué pasa? En el proceso de evolución de la sociedad colombiana, llega el capitalismo, todo este tipo de cosas, digamos que el proceso de integración de estas culturas se ha dado, pero no del todo. ¿Qué pasa? Diferentes instituciones en su momento los han discriminado, y ha sido algo muy cultural que se ha permeado en lo que es nuestra cultura colombiana. ¿Qué pasa? En este momento estamos en un proceso de colonización, que es como un despertar de conciencia masivo, donde la gran mayoría de habitantes de un país están como dejando de lado todas esas cosas que los españoles nos dejaron, entre esas como esa discriminación a estos grupos. Respondiendo puntualmente a la pregunta, ¿cuál es el problema? En las instituciones educativas no se ha hecho la respectiva concientización y la respectiva, digamos, información a los estudiantes para que se cuestionen. Por lo mismo, la gente ve normal que se discrimine a una persona por su raza, por su lugar de pertenencia, y este tipo de cosas realmente no pueden seguir pasando. Por lo mismo, el nuevo proyecto de ley que se le está haciendo a la Ley 30 busca disminuir esto, porque la antigua Ley 30 estaba muy enfocada a lo que era investigación, crecimiento de la comunidad universitaria. Ahorita la nueva Ley 30 está muy enfocada a lo que es esa inclusión de esas comunidades que han sido olvidadas y marginadas a lo largo de la historia. Así que sí, ha hecho mucha falta de cuestionamiento por falta de nosotros como país, y estamos en un momento histórico muy chévere, donde se está como volviendo a unir y a integrar esas personas que realmente han sido los que han traído todos estos linajes ancestrales y esas costumbres tan bonitas de las que tenemos hoy, que provienen todas de la tradición oral. Listo, vale, muchas gracias.